Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Era su primera salida como pescador, su primera vez faenando. Estoy hablando de un joven muchacho escocés, Sean Hunter, que se unía a la tripulación por primera vez y se estrenaba como pescador, saliendo a alta mar, en este caso desde el puerto escocés de Oban. Y allí estaba, en mitad del Atlántico Norte, después de unas cuantas horas ya de navegación, unas cuantas horas, si no incluso días, tomando pues un pequeño descanso, un pequeño respiro, fumándose un cigarrillo en cubierta y oteando la inmensidad de esta zona del Atlántico Norte. Y entonces Sean, todavía bastante inexperto, como ya he mencionado, encontró lo inesperado. Entre las olas de un Atlántico Norte que aquel día no estaba extremadamente furioso, entre las olas encontró lo inesperado. En mitad del Atlántico Norte, en un lugar donde no había nada más que mar, océano, tierra firme. Tierra, o era tal vez un espejismo. No, no lo era. Era un atisbo de tierra. Una isla que, a pesar de el ser realmente nacido en Escocia y además en la zona, y conocía bastante bien la geografía de las islas escocesas, esa isla él no sabía que estuviera allí, y mucho menos una vez que ya habían dejado pues no solo tierra firme, sino habían pasado a las Islas Hébridas, hacía ya bastante, estaban alejados en mitad de ninguna parte. ¿Qué hacía aquella isla allí? Para su sorpresa, nadie más dentro de la tripulación sintió la más mínima curiosidad. Una isla que allí estaba, o quizá no era una isla, porque a medida que se iban acercando, la verdad es que aquello no era un punto de tierra que se divisaba a lo lejos, pero que en un momento dado ya no fue un punto de tierra, ya fue básicamente un pedrusco en mitad de las aguas. Entonces vieron un viejo marino que estaba con él en la tripulación, se acercó a él y, dándole unas cuantas palmadas en la espalda y comprobando su cara de asombro, le dijo: es Rockall, con un marcadísimo acento escocés y casi confundiendo algunas palabras con el gaélico escocés más clásico. Estás viendo Rockall, eso es lo que hay allí. El joven marino Hunter se sintió sintió curiosidad por aquel pedrusco que él no sabía que existía y que realmente figura en muy pocos mapas. Incluso a día de hoy, estoy hablando de una historia que aconteció hace muchísimos años, aproximadamente unos 50 años, pero incluso a día de hoy, este islote, este pedrusco, no figura ni siquiera en Google Maps. Si uno hace la búsqueda, efectivamente aparece un punto en Google Maps donde se indica que está, pero en las vistas aéreas no aparece. O bien la zona no ha sido actualizada, o bien nadie ha tenido en consideración realmente tomar esa instantánea de este pedrusco, que por cierto, y como bien decía este viejo marino, pues ese es el nombre, Rockall. Aunque a día de hoy es más conocido como Rockall, con pronunciación más inglesa, si bien el nombre viene de este gaélico antiguo, en el que se escribía de diferentes maneras, Rockall, pero la pronunciación más aproximada sería Rockall en gaélico. Bien, a día de hoy el pedrusco en sí, y es de lo que vamos a tratar tras esta larga introducción en el podcast de hoy, es, pues lo dicho,
ni siquiera yo creo que pueda ser considerado una isla, este pedrusco en mitad del Atlántico Norte llamado Rockall. Y vamos, lo primero de siempre, que suelo hacer cuando hablo de estos lugares tan remotos y perdidos, localizarlo. Aunque bueno, a día de hoy ya sabéis que si tenéis un mapa cercano, bueno, un mapa realmente bueno, porque Rockall no aparece precisamente en todos los mapas, ya os digo. Podéis buscarlo en Google Maps y no encontrarlo, a no ser que realmente tecleéis el nombre del lugar y entonces os llevará a la localización. La localización, pues bien, Rockall se encuentra a 190 millas al oeste, dirección oeste, totalmente oeste, perfecta desde el norte de Escocia, desde las islas más occidentales. Se encuentra en aproximadamente 190 millas de Rockall. Desde Irlanda, la posición quedaría al noroeste y a unas 260 millas aproximadamente. El lugar habitado más cercano, puesto que lógicamente esta piedra en mitad de ninguna parte no tiene ningún tipo de población, sería North Uist, lógicamente en Escocia, concretamente en las Islas Hébridas más exteriores. Y este lugar se encuentra a 230 millas de la localización del pedrusco, Rockall. Y bueno, pues ahora muchos os estaréis preguntando, bueno, ¿y este pedrusco cómo es? ¿Por qué no es una isla y es un pedrusco? Bueno, pues básicamente yo no lo considero una isla, aunque oficialmente creo que tiene la denominación de islote, que yo creo que es darle más de lo que quizás se merece. Bueno, las medidas de Rockall son básicamente 25 por 22 metros. 25 de norte a sur y 22 de este a oeste. Y como bien digo, es un pedrusco que emerge de las aguas, puesto que tiene la friolera de 17 metros de altura. Antiguamente tenía 19 metros, aunque, bueno, luego, ahora cuando entremos en la historia, veremos que el gobierno británico quiso hacer unas pequeñas instalaciones en la parte más alta, y entonces al intentar aplanar lo que era el pico de la piedra, pues bueno, volaron 2 metros de la parte más alta, dejando una especie de planicie en lo más alto, donde, bueno, a día de hoy los más osados pues permanecen. Bueno, ahora veremos que tampoco es que sea un lugar precisamente turístico, pero siempre hay algún que otro aventurero al que le gusta adentrarse en estos lugares, Rockall. Bueno, la historia es muy curiosa, y de aquí que quizá en un programa de misterio podamos hablar de Rockall, no solamente por, como ya sabéis, la afición que tenemos aquí en Planeta Cero a estas islas, islotes, o en este caso pedruscos perdidos, sino también porque en el antiguo folclore gaélico escocés hay muchas historias sobre Rockall. En aquel entonces, en este antiguo folclore, el nombre que se daba a este pedrusco era Rocabarrick. Y Rocabarrick era bastante importante para la historia del folclore gaélico escocés. Intuyo que en algún momento dado los marinos escoceses de la época lo descubrieron, o quizá la historia viene de mucho antes, puesto que ya vamos a ver que muchos viajeros del pasado también descubrieron este lugar. Pero en el folclore, insisto, en el folclore gaélico escocés es muy importante, puesto que Rocabarrick era la isla que marcaba el fin de los tiempos de la humanidad. Y es que había una leyenda que decía que este islote aparecía de entre las aguas solamente 3 veces en toda la historia de la humanidad. Y con la tercera aparición, decía la leyenda, por supuesto, vendría el fin del mundo. Bien, no sé cuántas veces ha aparecido, no sé si la historia será cierta y no sé si estaremos ante la última aparición, pero el caso es que Rocabarrick, que ahora es Rockall, continúa ahí y desde luego no está apareciendo y desapareciendo. En este momento está bastante impasible. También hay muchas historias posiblemente trasladadas desde este antiguo folclore, pero más enclavadas en el medievo, historias medievales que hablan de castillos que surgen en mitad del océano, aventuras de malvados caballeros
que surgían de una fortaleza en mitad del océano y que llegaban a las costas británicas para, bueno, cometer todo tipo de fechorías. Y estas historias de castillos en mitad del océano, en muchos casos se ubicaban en una zona muy cercana o básicamente en la misma zona de Rockall. Así que, ¿quién no nos dice que algún navegante viera este pedrusco y entre las tinieblas y quizá el mal clima se imaginara pues una tremenda fortaleza en lugar de simplemente una piedra de 17 metros o 19 metros en aquel entonces de altura? Comentaba antes lo de los antiguos navegantes que ya conocían Rockall, y es que los vikingos dejaron constancia de que conocían perfectamente la piedra y por supuesto era muy importante conocer el lugar, ya que en una zona de navegación bastante habitual para los vikingos, y con el mal clima de la zona en algunas ocasiones pues la piedra no quedaba, no era vista a simple vista y bueno, pues podía producir algún tipo de naufragio que, bueno, como vemos, no en época de los vikingos, sino ya lo veremos más adelante, hablaré sobre ello. Bueno, se produjo algún que otro naufragio y bastante más reciente que en la época de los vikingos. De forma oficial, ya por fin aparecen escritos y mapas en el siglo XVI o a partir del siglo XVI, en principio con este nombre gaélico que os comentaba, Rockall, y muy pronto comenzó a trasladarse y a escribirse de la forma que a día de hoy se hace como Rockall. Y bueno, luego veremos cómo realmente este islote, este pedrusco, cuando va a tomar real importancia es en el siglo XX, y especialmente después de la segunda mitad del siglo XX, que es cuando el Reino Unido, la corona británica, se hace con la posesión del pedrusco. Y veremos por qué toma importancia, aunque algunas de las razones os las podéis imaginar. Económicas, por supuesto. Vamos a hacer un listado cronológico de las diferentes visitas que ha sufrido Rockall en toda su historia. Y es que aunque sea una piedra en mitad de ninguna parte, efectivamente ha habido gente que ha visitado Rockall y que ha permanecido allí incluso meses, con la imposibilidad de hacer un asentamiento o cualquier otro tipo de estancia permanente. No se puede construir nada en ese pedrusco, apenas si hay espacio, y bueno, tan solo lo hay ahora una vez que los británicos, insisto, acomodaron la parte más alta del pedrusco, puesto que antes era simplemente una piedra escarpada, paredes verticales donde no había ni siquiera un lugar para permanecer de forma cómoda. ¿Y por qué este interés en estar allí? Bueno, los aventureros muchas veces tienen intereses extraños, batir récords, reconocimiento, pero bueno, en otro caso, o en los primeros casos cuanto menos, todo residía un poco en intentar ver de quién era la soberanía de un pedrusco que tampoco aportaba nada, más que algas pegadas a la piedra, cagadas de gaviotas y alguna que otra foca que de vez en cuando se para a tomar el sol en alguna de las laderas del pedrusco. La primera visita reportada acontece el 8 de septiembre de 1811. Se trata de un oficial de la fragata Endymion, de nombre Basil Hall, que, junto con otros 2 o 3 hombres, y entre tinieblas, llega a explorar desde su fragata, llega en un bote a explorar el pedrusco. No sé muy bien cómo, pero realmente consiguen desembarcar y trepar por la piedra. Supongo que llevarían algún tipo de equipo, lógicamente, y llegar hasta la cima. Pero bien, el clima era tan malo aquel día, y es que hay que decir que cuando el clima realmente se enfurece en la zona de Rockall, especialmente en invierno, las olas llegan hasta la parte más alta. Es más, se han reportado olas de
de más de 20 y 25 metros en esta zona, que superan con creces lo que es la altura, insisto, de 17 metros de este pedrusco. Así que bueno, con un clima bastante adverso, a pesar de que estamos hablando del 8 de septiembre, todavía no hemos llegado al invierno, pero en aquel 8 de septiembre de 1811, un clima que incluía olas bastante peligrosas y una extensa niebla, pues esta pequeña expedición llega al pedrusco, consigue trepar hasta la cumbre, intrépidos ellos, y después deben de permanecer allí varias horas, puesto que con la niebla no consiguen divisar la fragata de la cual provenían, una niebla realmente cerrada. Así que, allí permanecen unas horas hasta que el clima es un poco más favorable y finalmente consiguen retornar. Esta es, insisto, la primera visita reportada. ¿Quién nos dice que antes algunos otros marinos del pasado pues no estuvieron en la roca? Pero bueno, es muy difícil realmente de saber, puesto que no hay ningún escrito ni referencia al respecto. De aquí pasamos al año 1862, donde un marinero apellidado Jones, pues también, simplemente por curiosidad, decide, o quizá porque de esta manera tenía una hazaña que contar al regresar a casa, pues decide llegar y encaramarse también a la piedra, aunque en su caso ni siquiera trepa hasta la cumbre. En este caso este marinero pertenecía a una expedición que estaba revisando el cable del telégrafo en las profundidades marinas en toda esta zona. Bueno, allí se encontraron Rockall y quién sabe si por entretenimiento o, como digo, por una hazaña, pues este marinero trepa por la ladera de Rockall. Y ya nos venimos a la parte interesante. Y es, como decía antes, cuando esta piedra empieza a cobrar importancia. Y es básicamente a mediados del siglo XX. En el año 1955, la corona británica decide tomar posesión del islote. Un destacamento de la Marina británica llega, en este caso, en helicóptero. Una forma bastante más fácil de llegar, aunque, lógicamente, el helicóptero no puede aterrizar. Y lo que deben de hacer pues los intrépidos marinos, en este caso, es descolgarse hasta el pedrusco. Allí, para tomar posesión del lugar, lógicamente plantan la bandera de la Unión y dejan una placa conmemorativa en la que se habla, de lo típico, que en nombre de la reina pues se toma posesión de esta nueva conquista del Imperio Británico, que anecdóticamente, o quizá no tan anecdóticamente, supone la última conquista del imperio, en el año 1955, en un tiempo en el que, y especialmente años después, el Imperio Británico comenzó a perder colonias de forma desmesurada. Pues casualmente su última adquisición en toda la historia fue este peñón o esta piedra de Rockall. Bueno, si lo podemos considerar adquisición, y si podemos considerar que antes no era de nadie, porque realmente los británicos ya la consideraban como propia. ¿Cuál creéis que es el objetivo de esta extraña anexión? Lógicamente va a ser un objetivo económico, como os podéis figurar, pero fundamentalmente, y en este año de 1955, lo que se pretendía era que otros países que ya estaban con la idea de anexionarse la piedra, pues no lo hicieran. En este caso, Irlanda, Dinamarca e Islandia eran los países que más intereses tenían. Y en particular, una potencia mundial, y sobre todo si estamos hablando del año 55, en plena Guerra Fría, una potencia mundial como la Unión Soviética, que hubiese gozado de una posición estratégica realmente interesante, teniendo este peñón en mitad del Atlántico Norte, y supongo que ya veis por dónde voy, en un trayecto localizado justo entre dos de sus principales rivales, como eran Reino Unido y Estados Unidos por aquel entonces, pues tener un enclave sólido, aunque simplemente fuera para dejar allí a un personaje o dos en una estación desmontable. Estoy seguro que los soviéticos hubiesen conseguido hacer algo allí, construir algo. Así que los británicos finalmente toman posesión para evitar esta
esta posible invasión o toma de posesión por parte de no solo de soviéticos, sino, insisto, de los otros países que también pretendían hacerse con el pedrusco. Y bien, a partir de aquí van a empezar los conflictos. Y es que, insisto, Irlanda, Dinamarca e Islandia son los países que a partir de este momento, con la toma de posesión del Reino Unido, protestan y dicen que ellos también tienen derechos sobre esta zona del mar, aunque ya comenté que lógicamente la tierra firme más cercana serían las Islas Hébridas, escocesas, por lo tanto el Reino Unido. Irlanda también está relativamente cerca y en este momento ve que sus derechos marítimos en la zona se ven ampliamente amenazados, puesto que lo que hace el Reino Unido con esta conquista es ampliar sus aguas territoriales, lógicamente, puesto que a partir de Rockall se produce un nuevo radio de medida de aguas territoriales que van a afectar fundamentalmente a la pesca, aunque en un futuro veremos también que a las posibles explotaciones petrolíferas. Insisto, Irlanda protesta, también lo hace Dinamarca, y lo hace porque las Islas Féroe, que están relativamente cerca de la zona, pertenecen oficialmente a Dinamarca, así que en nombre de Islas Féroe, Dinamarca también cree tener algún tipo de derecho sobre Rockall. Y finalmente también lo hace Islandia, que, si uno sigue el camino hacia el norte desde Rockall, pues a unos 700 kilómetros al norte se encuentra Islandia. Y aunque los islandeses, pues en este caso se encuentran algo más lejos de Rockall que Irlanda o que Reino Unido sobre todo, pues también van a entrar en la disputa, puesto que las aguas territoriales islandesas siempre han sido de gran importancia para esta isla para esta nación del Atlántico Norte. Y las protestas no van a terminar aquí. Este mismo año de 1955, el 7 de noviembre concretamente, aparece un curioso personaje, y esto lo voy a comentar más como anécdota que como algo que realmente fuera una protesta que llegara más allá de lo que dijo el propio personaje. Un señor llamado Abraham Mackay, en este caso un personaje escocés, concretamente residente en las Islas Hébridas, dice que su clan, el clan Mackay, al que él sigue perteneciendo, un clan que tiene cientos de años de historia, ya en su momento reivindicó el pedrusco de Rockall y dice que Rockall pertenece al clan Mackay, que pertenece a su familia, así que hace una protesta formal al gobierno británico, aunque la protesta no va mucho más allá, y este tema se olvida bastante rápidamente y no llega a ninguna parte. Comienzan las expediciones. Ahora que Rockall ya es británico, comienzan las expediciones. ¿Para qué? Pues lo vamos a ver enseguida. En principio, en 1971 se produce una expedición para colocar una señal luminosa en la parte más alta de Rockall. Y es que, si bien hubo en el pasado algunos proyectos para instalar un faro, en un momento dado se vio que era absolutamente imposible. No hay lugar para establecer un faro ni infraestructura para construirlo, con lo cual lo único que se puso en lo más alto fue una baliza luminosa en este año 1971. Curiosamente, en esta expedición se reporta que la placa que se dejó en 1955 ha desaparecido. Es complicado pensar que el oleaje se llevara la placa, puesto que estaba perfectamente atornillada y aferrada a la piedra o cualquier otra condición climática, con lo cual se llega a la conclusión de que esta placa ha sido robada por alguien. Aquí es cuando viene mi pregunta: ¿quién demonios tiene las narices de irse hasta esta piedra en mitad de ninguna parte, trepar y llevarse una placa? Y ni siquiera, si te la quieres llevar de recuerdo a tu casa está muy bien, pero yo creo que si consigues esta hazaña, por lo menos quieres hacerte de notar y le puedes dar algo de propaganda, pero ni eso. No entiendo muy bien por qué, pero la curiosa placa de Rockall ha sido robada y
no se sabe por quién. Es curioso porque cuando este tema de la placa robada sale a la luz, comienzan a aparecer personajes mucho tiempo después de que se reporte que ha sido robada, que afirman que han sido ellos, pero incluso de una forma que ni siquiera cronológicamente da veracidad a estos hechos narrados. Por ejemplo, un club de deportes extremos, británico también, el Dangerous Sports Club, un nombre muy adecuado, en 1978 afirman que varios miembros de este club llegan hasta la piedra, trepan a ella y son ellos los que roban la placa. Curiosamente, la placa ya se reportó que había sido robada en el año 71 y ellos dicen que fueron en el 78 a robarla. No deja de ser curioso. En el año 1985, un aventurero y exmiembro de la SAS, Tom McLean, decide ser la primera persona en establecerse oficiosamente en la isla, y decide hacer una acampada, o una empedrada más bien, durante un largo tiempo, durante más de un mes de hecho, desde el 26 de mayo de 1985, durante todo el mes de junio y hasta el 4 de julio de este mismo año 85. Pues en este momento se convierte en la persona que más tiempo ha permanecido en el pedrusco, viviendo, insisto, durante más de un mes. Hay que decir que lógicamente es absolutamente imposible construir nada ni tener agua potable más que la que pueda llegar de las lluvias, ni alimentos. Con lo cual Tom McLean se llevó todas las provisiones y estuvo viviendo en una especie de cápsula transportable, que dejó en lo más alto, que más que dejarla, la fijó a lo más alto, a esta pequeña meseta que habían hecho los primeros expedicionarios británicos hace unos cuantos años, y allí estuvo el bueno de Tom McLean viviendo durante todo este tiempo. En 1997 quizás se produce el suceso más importante en toda la historia de Rockall, y es que allí llega Greenpeace, que lógicamente no podía estar. Esta organización nunca está ajena a ninguno de los lugares que hay en todo el planeta, y Rockall no podía ser menos. Greenpeace ocupa la piedra durante un solo día como protesta por unas prospecciones petrolíferas que están aconteciendo en la zona. Ya os dije hace tiempo que el tomar Rockall como propiedad para el Reino Unido tenía algún objetivo más que simplemente poseer una piedra en mitad del Atlántico Norte. Greenpeace ocupa el lugar y declara la independencia de Rockall y la convierte en un país que se va a llamar Waveland. Incluso abren su página web, la página web de Waveland, y empiezan a conceder la ciudadanía a todas las personas que quieran tenerla. Aquello no tuvo demasiado recorrido y quedó, a los pocos meses ya quedó en el olvido. Curiosamente, incluso el gobierno británico se tomó aquello bastante a broma, puesto que la respuesta del gobierno no fue ni mucho menos enviar a nadie allí a expulsar a la gente de Greenpeace, sino que metieron un comunicado dejando claro que Rockall pertenecía a Escocia y por lo tanto al Reino Unido, pero que era un lugar de libre circulación y estancia para todo el que quisiera. Así que permitían que aquellos militantes de Greenpeace estuvieran allí, hicieran absolutamente lo que quisieran. Incluso el promocionar aquella extraña independencia del nuevo país Waveland, que insisto, teniendo en cuenta el lugar que era y dónde estaba, pasó bastante pronto al olvido. Curiosamente, Greenpeace, yo no sé si por hacerse notar o porque realmente todos los antiguos reportes eran falsos, encuentran la famosa placa en la que se conmemora la toma de posesión por parte de la corona británica, aquella placa que se dejó en el año 55, desatornillan la placa y la vuelven a atornillar del revés, como en un gesto diciendo que es mejor que la placa no diga nada y que el lugar no pertenezca a nadie.
Yo creo que esta historia de la placa al final va a ser lo más interesante de Rockall, las idas y venidas de una placa que aparece y desaparece según la conveniencia de aquellos que visitan el islote. En 2011 se produce otra visita, bastante más amistosa y sin ningún tipo de reivindicación independentista. En este caso son unos radioaficionados de Bélgica que desembarcan en el Pedrusco y permanecen una noche allí haciendo conexiones radiofónicas con el resto del mundo para de esta manera establecer un curioso, una curiosa nota, que es la primera emisión radiofónica desde Rockall. Bien, hay gente, insisto, que busca récords y busca desafíos bastante curiosos. En este caso, este de los radioaficionados belgas acontece en 2011. Y finalmente el último reporte que os voy a dar es de 2014, cuando un nuevo aventurero, en este caso un tal Nick Hancock, permanece, o al menos tiene previsto permanecer en el Pedrusco 60 días, 2 meses. Y su único objetivo era batir el récord de permanencia que en el año 85 había establecido Tom McLean. Bueno, Nick Hancock no permanece los 60 días previstos, sino solo 45, puesto que en un momento dado el mal clima, el oleaje que azota el Pedrusco continuamente, se lleva sus provisiones y ahí se queda el pobre hombre, que nuevamente permanece en una cápsula transportable en lo más alto de este lugar. Pues ahí se queda Nick Hancock sin sus provisiones y bueno, pues se ve obligado a marcharse del lugar después de 45 días, obviamente batiendo, aunque por poco, el récord anteriormente establecido por Tom McLean. Con lo cual, a partir de 2014, pues Nick Hancock tiene este curioso récord, el hombre o la persona que más tiempo ha estado viviendo o residiendo, o sea lo que sea, si a eso se le puede llamar vivir o residir, en Rockall. Os comentaba al principio que Rockall, por el lugar en el que está y por lo peligroso de ese pedrusco en mitad de la nada, ha sido protagonista de varios naufragios. Ya desde el siglo XV, siglo XVI, que es cuando se empiezan a tener reportes de este lugar, hay naufragios de antiguos navíos en esta zona, pero quizá el más importante, y es el que me voy a referir, es el de un navío danés, el Norg, que naufraga en 1904. El Norg no llega directo, no impacta directamente con el peñón de Rockall, sino que lo hace con una pequeña piedra, por así decirlo, que es la continuación de un arrecife que surge desde Rockall. A unos 200 metros en dirección norte de Rockall, solo a 200 metros, hay una pequeña piedra que emerge tan solo en ocasiones. Tal es el tamaño de esta pequeña piedra, a la que se ha venido a llamar Hazelwood Rock. Bien, pues este Hazelwood Rock es realmente el causante de los naufragios, puesto que Rockall sí que es medianamente visible, pero esta piedra está prácticamente siempre sumergida y escapa a la vista de los navíos, con lo cual, pues al pasar cerca, este pedrusco y el arrecife que se extiende junto a él, pues es lo que produce efectivamente las tragedias. En este caso, en el caso del Norg, así sucedió. Era un navío con 750 pasajeros a bordo y el naufragio fue tal que tan solo hubo 160 supervivientes. Estamos hablando del año 1904 y este naufragio lo convirtió el asunto del Norg en la peor tragedia acontecida en el Atlántico Norte hasta la fecha. Obviamente, poco después, el Titanic superó con creces lo allí acontecido. Es en este momento, cuando acontece lo del Norg, en 1904, cuando comienza un proyecto para establecer allí un faro. Pero como ya comenté anteriormente, la infraestructura es prácticamente imposible, y también en aquel momento el hecho de que oficialmente en 1904 Rockall no perteneciera a ningún país, pues hacen que el proyecto sea inviable. A partir de 1955 sí que, como comenté antes, los británicos
comienzan a trabajar más en serio en el proyecto hasta que finalmente dejan la baliza luminosa en el año 71. Bien, a día de hoy Rockall lógicamente sigue en el mismo sitio, no se va a mover, a pesar de las leyendas del folclore gaélico escocés antiguo, pues no va a aparecer y desaparecer para marcar el fin del mundo, aunque quién sabe, quizás estemos cerca del fin del mundo porque ya esté en su tercera aparición. Bueno, quién sabe cómo es aquella leyenda. Pero el caso es que a día de hoy Rockall sigue de rabiosa actualidad, y es que, o al menos en lo jurídico, en lo judicial, y es que el conflicto que hay de soberanía sobre Rockall se ha extendido a la corte, y de esta manera ahora mismo hay 4 partes que están en litigio, y ya veremos cuándo se resuelve el tema. Reino Unido, lógicamente, el propietario oficial del pedrusco, Irlanda, Dinamarca, nuevamente, como comentaba antes, por la cercanía de su propiedad, sus terrenos de Islas Feroe, e Islandia. Son los 4 países, pues básicamente, que prácticamente siempre han tenido ese conflicto de soberanía, que fundamentalmente se basa en el tema de aguas territoriales y el poseer Rockall para tener una zona de pesca más amplia. Bien, esta ha sido la curiosa historia de este pedrusco, al que podemos llamar pedrusco misterioso, y es por eso que está hoy aquí en Planeta Cero. Rockall o Rockall en gaélico antiguo. A partir de ahora, si no teníais constancia de él, ya conocéis un nuevo lugar más en el mundo, en este planeta, y bueno, un lugar que no por ser tan diminuto, ridículo y dejado y perdido de la mano de Dios, pues como veis no deja de ser importante. Rockall. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Hasta una próxima ocasión.